Hoy quiero conversarles sobre un tema muy frecuente en la práctica pediátrica y de consulta muy frecuente a todos los pediatras, los cirujanos pediatras, que es el problema del estreñimiento. Ahora, ¿cómo definiríamos que un niño es estreñido o que sus evacuaciones son normales? Normalmente se dice, bueno, que un niño debe evacuar diariamente, pero no es lo frecuente. A veces un niño puede tener una o dos evacuaciones diarias, dependiendo, y va a depender muchísimo de la edad que tenga el niño. Pero a veces puede pasar 2, 3 días, inclusive 3 días, sin tener ninguna evacuación. Se dice que ya un niño que pasado una semana solamente presenta 2 o 3 evacuaciones en la semana, es decir, está evacuando cada 3 días, ya podríamos hablar de que ese niño presenta estreñimiento. Ahora, si ese estreñimiento también debemos precisar si las evacuaciones son muy sólidas, si son secas, si tiene dolor al evacuar, si presenta sangramiento al evacuar, si hay salida de líquido que mancha la ropa interior, que ya allí no solamente hablaríamos de alteración de la frecuencia, sino que también estaríamos hablando de otro término que es la encopresis, que es cuando hay salida de líquido por impactación a nivel del colon de la materia fecal. Entonces ya ahí comienzan problemas bastante importantes. Por supuesto, si eso se acompaña de dolores abdominales, ya sí, el estreñimiento no es un estreñimiento que podemos denominar normal, sino que ya se convierte en una normalidad. ¿Cómo solventar el problema? Bueno, en primer lugar tendríamos que hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio de ese niño y precisar cómo es su nutrición, porque la gran mayoría de los problemas van a estar en su nutrición, porque a lo mejor el niño come pocas verduras, poca fruta, pocos vegetales, ingiere poco líquido, no consume jugos, sopas, etcétera, que mejoren la movilidad intestinal. Entonces, en estos casos, quizás si el problema es estrictamente dietético, podría solucionarse de esa manera. Pero muchas veces también podemos haber enfermedades de fondo, como el hipotiroidismo, que puede causar también problemas de estreñimiento. Y otro problema, que el niño estuviera consumiendo o le estuvieran dando algún tipo de medicamento para alguna patología subyacente que pudiera también eso estarle ocasionando ese problema. Tener en cuenta que el niño a veces por distracción con los amigos, que está viendo un video, que está viendo televisión, está en los videojuegos, muy de moda actualmente, el niño se olvida o retiene las heces para no ir al baño en ese momento y se va convirtiendo en un retenedor crónico, que eso puede ocasionar la aparición de un megacolon adquirido. Entonces, todos estos problemas son importantes a detectar. Por supuesto, todas estas cosas pueden mejorar con la nutrición, con la ayuda y tener en cuenta que cada cambio de alimentación puede traernos un estreñimiento, como ocurre mucho en los lactantes después de los 6 meses cuando se inicia la alimentación complementaria o inclusive en aquellos niños que presentan alergia a la leche de vaca pueden presentar problemas tanto de diarrea como de estreñimiento. Entonces todos estos son tópicos que hay que tener en cuenta. Sin embargo, ya cuando presentamos todos estos síntomas adicionales que les mencionaba, el dolor al evacuar, dolor abdominal, dificultad, pujo exagerado, salida de sangre por el recto, encopresis, etcétera, ya allí tendríamos que sí iniciar una experticia mucho más precisa, inclusive quizás podríamos requerir estudios ecográficos, colon por enema, doble contraste, otro tipo de estudios que nos dieran lugar a ver cuál es el problema, incluso el uso de la manometría rectal, e incluso llegar a biopsias cuando sospechemos la aparición de megacolon congénito, etcétera, que serían entidades que podríamos ir agotando posteriormente. Pero en sí, el primer problema es hacer un buen interrogatorio, una buena anamnesis, precisar cuál podría ser la posible causa
ver si médicamente la podemos corregir y cuando ya estemos en el borde de lo patológico, recurrir a estudios complementarios para poder precisar cuál es el problema y poder tratar de ubicar una solución.